Bienvenidos a todos y a todas al lanzamiento de la versión amigable de la Observación General número 25, relativa a los derechos de los niños en relación al entorno digital. Mi nombre es Teresita Paulete, soy responsable del Programa de Promoción y Protección de Derechos en Entornos Virtuales y coordino el Grupo Organizado Temático de Uso Seguro de Internet, o GOT-UCI. El objetivo general del programa ha sido contribuir a la generación y consolidación de líneas estratégicas de acción dirigidas a concretar, en el plano de los hechos, un uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías asociadas, para así promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este ámbito. En este sentido, desde el 2021, a través de espacios virtuales promovidos, organizados y supervisados por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, niños, niñas y adolescentes vinculados al Estado son invitados a que se unan a una propuesta de trabajo anual que abarca temáticas de uso seguro de Internet con el objetivo de que ejerzan su derecho a la participación en espacios seguros. El GOT-UCI ha trabajado desde el 2021 en la primera versión amigable de la Observación General número 25 del Comité de los Derechos del Niño, que ya se encuentra disponible en la web. El objetivo de este espacio hoy es generar un intercambio sobre la importancia de esta observación general, la necesidad de acercar su contenido a más ciudadanos y reflexionar sobre el trabajo que implica hacer materiales amigables para todos. Quienes estarán a cargo de este diálogo serán Daniela Montero Padilla, integrante del GOT-UCI, Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño, José Ángel Rodríguez, ex integrante del Comité de los Derechos del Niño, con quien tuvimos contacto al momento de iniciar este proceso en 2021, y Víctor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Les agradecemos al público que a medida que vayan escuchando las presentaciones nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de la plataforma para que en base a las mismas podamos enriquecer este espacio. A su vez vamos a estar compartiendo un link de la publicación para que, finalizado este encuentro, puedan contar con ella, leerla y darle el uso en los espacios que consideren pertinentes. Ahora sí, para comenzar, vamos a darle la palabra a José Ángel Rodríguez, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño, que nos aportó con ideas y comentarios en el inicio de la redacción de esta versión amigable de la Observación General número 25. José Ángel trabajó como asesor en materia de infancia para organismos públicos, consultor contratado por el Programa de Naciones Unidas, juez titular por concursos públicos del Tribunal Segundo de la Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, entre otros trabajos relacionados con las infancias y adolescencias. Es un gusto contar con tu presencia hoy, José Ángel, te damos la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento profundamente honrado. Creo que le había dicho a Teresita, y esta es una infidencia, le dije, mira, pero yo soy exmiembro del comité, deberían invitar a Luis. Así que me siento muy honrado que en mi condición de exmiembro, bueno, me hayan tomado en cuenta para compartir algunas ideas al respecto, ¿no? Básicamente, eh, hay unas preguntas generadoras de debate y me gustaría organizar mis ideas a partir de dichas ideas. Y una de esas es si es importante que una observación general se haya escrito de manera amigable por los adolescentes. Obviamente la respuesta es sí, pero sí, ¿por qué? Es muy simple, si los niños y los adolescentes no logran comprender, vista la complejidad sobre su lenguaje, es decir, por el uso de términos complejos del contenido de dicha observación general 25, pues simple y llanamente esta observación pues fracasó en su propósito, lo cual no es el caso. Como es sabido, la Convención articula, como bien lo dice este manual, un conjunto de derechos para todos los niños y niñas y adolescentes con base a 4 principios fundamentales. Uno de ellos es el respeto de la opinión de los niños, niñas y adolescentes, lo cual está establecido en su artículo 12, el cual me permito leerlo muy brevemente, solamente el párrafo 1, o el numeral 1, dice que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente. Y aquí me detengo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es realmente importante y es la palabra juicio propio, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los niños, niñas y adolescentes se puedan formar un juicio propio? Lo que significa es que tengan la libertad de analizar y de evaluar lo que se dice. Y para poder analizar y evaluar lo que se dice, hace falta información. Y esto es el objetivo de este material, permitirle a los niños, niñas y adolescentes que puedan justamente hacer eso, formarse un juicio propio, ¿no? Por supuesto, el formarse un juicio propio no es suficiente, ¿no? Yo me puedo formar un juicio de algo, pero ¿qué pasa si ese juicio yo no lo puedo transmitir? ¿Y qué pasa si ese juicio no es por lo menos tomado en cuenta? Bueno, justamente para que este derecho se perfeccione, no basta únicamente con que los adolescentes y los niños se formen un juicio propio. Necesariamente tienen que ser escuchados. Ajá, pero son escuchados. Ajá, yo te escuché, pero ¿qué pasa si yo te escucho? ¿Qué va a pasar con esa escucha? Eso tiene que servir para algo. Bueno, esa utilidad es que sea lo que yo diga, sea tomado en cuenta. O sea, esos tres elementos, opinar, ser escuchado, ser tomado en cuenta, es a mi criterio lo que perfecciona o lo que hace posible que el derecho a opinar se cumpla a la perfección. La convención tiene una premisa que a veces se utiliza, en mi experiencia, o lo que yo he observado, para reducir la participación. Y es la parte donde dice, en función de la edad y madurez del niño. Eso ha generado en algunas oportunidades confusiones, ¿no? Vista la subjetividad del término madurez. Yo creo que hay adultos que son más inmaduros que los niños, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué significa exactamente madurez? A veces ese término se comprende desde una discrecionalidad excesiva, basada a veces en prejuicios. Por ejemplo, se piensa de que un niño de 8 años todavía no tiene la madurez, etcétera, para opinar. Muy brevemente les comento que ahora estudio filosofía y estoy en un programa muy bello, muy hermoso llamado Filosofía para Niños, ¿no? Donde nosotros vamos a las escuelas y con niños de 8 años hacemos con ellos reflexiones filosóficas, son asombrosos, es realmente asombroso las cosas que ellos dicen, ¿no? Mucho mejor de lo que uno pudiese pensar. Pues bueno, esta discrecionalidad que a veces se aplica puede fortalecer lo que ustedes han definido adecuadamente como adultocentrismo. Lo cual está muy bien definido en la visión a, amigable. Por tanto, bueno, son puntos que hay que tomar en cuenta. Nosotros elaboramos una observación general, la número 7, la cual nosotros decimos de que el artículo 12 aplica a todos los niños, niñas y adolescentes, a todos, incluso a los más chiquitos. Lo que habría es que determinar de qué modo se recoge esa opinión. Por tanto, lo que estoy diciendo no desconoce la capacidad que tienen los niños de ejercer sus derechos y tomar decisiones de acuerdo o que se tomen en cuenta su crecimiento. Por supuesto que hay que tomar eso en cuenta, pero eso no implica que estén fuera o que no estén cubiertos por este derecho a opinar. Bien, ahora voy básicamente por lo que tiene que ver con el documento en sí. Por supuesto que está pero muy completo, me lo leí de cabo a rabo y bueno, realmente, y lo que me generó fue, vamos a decirlo, emoción, ¿no? Emoción, alegría. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo que nosotros hicimos en el comité para elaborar
observación general número 25 fue muy arduo. La terminamos en pandemia. Y ver que hay un producto que hace que lo que hicimos pueda ser transmitido eficazmente a los adolescentes y a los niños no causa más que satisfacción. Pero estuve pensando a mis adentros, José Ángel, ¿haces solamente elogios o también te atreves a señalar algunos aspectos, vamos a llamarlo críticos, algunas observaciones? Bueno, decidí que no tendría, digamos, como que ningún inconveniente en señalar algunos detalles que de pronto vi, pero los veo es ahora, ¿no? Cuando uno lee y relee algo, pues surgen ideas que uno lamenta que no hayan surgido antes, ¿no? Visto el destinatario, yo creo que es importante que pueda tener particular énfasis. Bueno, no sé cuánto tiempo me dieron, ya llevo 8 minutos, ¿no? Se le hubiese dado un énfasis especial, mejor dicho, a las acciones de cuidado, a las acciones de protección que los niños, niñas y adolescentes deben tomar frente a los riesgos del Internet. Es decir, cómo detectar a los agresores. Cuando digo énfasis, no estoy diciendo, ¿verdad?, de que no se mencione, sí lo hace, pero hubiese sido interesante profundizar un poco en cuanto a eso. ¿Qué significa profundizar? Brindar herramientas concretas. Mira, frente a un agresor, tú puedes hacer tal o cual cosa, pues, ¿no? Brindar herramientas, digamos, como que concretas. Sé que la observación general 25 no lo dice, ¿ok? O no es tan específica en torno a eso. Lo estoy pensando quizás a futuro, en los talleres que ustedes vayan a hacer. A eso es a lo que me estoy, digamos, como que refiriendo. Igualmente, el tema de lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y a la reparación. Creo que también ese es un tema que es interesante ahondar un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasa si yo le digo a un adolescente que puede ser agredido? Bueno, hay que decirle al adolescente, mira, tú cuentas con tales o cuales instrumentos o con tales o cuales herramientas y tienes derecho a una indemnización, a una reparación. Repito esta idea, disculpen lo reiterado, no significa que no se diga, si se dice, ¿no? Me estoy refiriendo en cuanto a su ampliación. Lo mismo yo me refiero, y lo mismo tiene que ver con el tema del papel de las empresas, ¿no? Se menciona, se dice que las empresas son responsables, pero la pregunta es, ¿por qué las empresas son responsables? ¿Por qué están allí? O sea, ¿qué pasa con las empresas? ¿No? ¿Por qué hay que mencionarlas? Bueno, las empresas son mencionadas en la observación general 25, entre otras cosas, por el mal uso, por la apropiación que hacen de la información que los adolescentes dan a través de las redes sociales, todas estas plataformas, Instagram, etcétera, viven justamente eh, eh, más que viven, se enriquecen de la información nuestra, ¿no? Entonces hay que alertar sobre sobre cómo las empresas malutilizan la información que los adolescentes dan para que esa información les sea devuelta a ellos, no en formación, sino en propaganda, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese punto pues hay que mencionar. Yo creo que es interesante en otros espacios, digamos como que de formación, pues resaltar, ¿no? Y también hay un tema que no aparece en la observación general 25, por tanto no tiene por qué aparecer en este manual, y es justamente el papel, la actitud que deben asumir los niños y los adolescentes en el uso del Internet. Y me refiero a lo que se ha denominado
conducta responsable en Internet o la ciudadanía o comportarse como ciudadanos y como ciudadanas en Internet, lo cual significa pues, que deben asumir una conducta digamos, en Internet igual como si fuesen ciudadanos. No me estoy refiriendo, ¿verdad?, a prejuzgar a los adolescentes diciéndolo de que ellos son potenciales agresores. No me estoy refiriendo a eso. A lo que yo me estoy refiriendo es que ellos pueden ser actores para detectar fenómenos como por ejemplo el ciberbullying, el ciberacoso que se da dentro de las escuelas, dentro de este mundo, y que bueno, ellos pueden ser garantes y pueden ser vigilantes para que esto no ocurra. También hubiese sido interesante la observación, bueno, es ampliar el glosario que tiene este documento. Hay términos que acabo de utilizar para esta breve intervención, como es, por ejemplo, el adultocentrismo, está muy bien definido, y hay otros términos que también lo están. Y quizás los adolescentes sepan mucho mejor que nosotros lo que es web, lo que es software, ese tipo de cosas, pero hubiese sido interesante incluir quizás algunos aspectos técnicos. Y ya con esto finalizo, ¿no? Y este es un mensaje casi que se lo digo a mi amigo Luis en particular, ¿no? Y va para todos. Esto que voy a decir va a sonar exagerado, estoy completamente seguro, pero yo me pregunto si a estas alturas la observación general 25 ya quedó obsoleta, ¿no? Y no por nosotros, sino porque la velocidad de los cambios tecnológicos van tan a prisa, ¿no?, que a nosotros mismos nos están arrollando. Y me estoy refiriendo a la reciente irrupción de lo que se ha denominado entre comillas, inteligencia artificial, lo cual lo cambia todo, ¿no? Lo cual va a generar un impacto increíble, ¿no? En el modo como tanto los niños, los adolescentes y nosotros mismos nos desarrollamos, ¿no? Y hacemos nuestras actividades. Yo he leído, claro, estos son apreciaciones, son opiniones que no están basadas en evidencia, no sé qué tan cierto es o no, pero algunos maestros y maestras han manifestado su preocupación, por ejemplo, porque ya algunos, bueno, y no solamente maestros y maestras, también en las universidades han dicho, bueno, ahora los niños pueden hacer los trabajos a través de inteligencia artificial, ¿cómo vamos a hacer para controlar eso? A lo que me estoy refiriendo es que este elemento de inteligencia artificial en este contexto va a tener un impacto fundamental, ¿no? Que incluso puede hasta desplazar algunas de las tecnologías que están señaladas en la observación general número 25. Ese es un desafío, ¿no?, que está pendiente. Disculpen si me extendí un poquito en cuanto a aquellos aspectos que me parecen a mí, o sea, que quería como que mencionar. Eso no significa de que piense que es un mal documento, es todo lo contrario. Más bien es un material excelente, es un material muy bueno, es un material que vale la pena difundir, utilizar, y es una herramienta fundamental para que una observación general tan compleja como es la número 25 pueda ser, como ustedes mismos lo dicen, pueda ser apropiada, puede ser apropiado su contenido por los niños, niñas y adolescentes, los puedan empoderar y lo puedan difundir. Muchísimas gracias, disculpen que haya hablado tan rápido, pero son tantas ideas y tan corto el tiempo, ¿no? Pero muchas gracias.
José Ángel, muchas gracias a ti por haber compartido tus reflexiones, por habernos planteado algunos desafíos que van a guiar también la hoja de ruta del programa y del GOT de UCI. Así que un placer escucharte y muchas gracias. Bueno, frente a los problemas técnicos de Dani, le vamos a dar un tiempo para que pueda ajustarse también y respetando el tiempo de todas y todos, incluidos nuestros expositores, propongo darle la palabra a Luis Pedernera para que pueda hacer su intervención. Luis, es un placer contar contigo el día de hoy. Luis Pedernera es expresidente y miembro del Comité de los Derechos del Niño. Te escuchamos, Luis, gracias. Gracias, Teresita. Un gusto. Un saludo a todos los 390, 400 personas que están siguiendo el evento. Un agradecimiento especial al Instituto Interamericano por facilitar esta actividad y por promover el trabajo en versiones amigables con los niños, las niñas y las adolescentes en este sentido. Es un gusto poder estar en este evento y compartir. Ahora desapareció José de la pantalla, pero compartir con mi compañero José Ángel. En primer término voy a tratar de ser breve. Me hubiera gustado escuchar antes a Daniela, pero el alto valor que tiene este tipo de actividades y fundamentalmente el convertir nuestros textos en versiones amigables en un proceso que se hace con niños y niñas. Es una forma de hacer conocer a los niños un documento que lo hacemos adultos y que se hace en formato escrito y en una forma no muy adaptada a niños y niñas. Entonces, eso tiene un alto valor. Nosotros en nuestras recomendaciones y en nuestras observaciones siempre solicitamos que esa parte de volver los documentos que adopta el comité en documentos que puedan ser fácilmente apropiados por los niños, leídos, tomados, apropiados por los niños, debe ser una tarea prioritaria, ¿no? En lenguajes amigables, en formatos adaptados, y en nuestra región es importante fundamentalmente también en la lengua de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, valorar esta instancia de tener un documento así, frente a una observación general que es un documento difícil, es un documento muy técnico, es la primera vez, como lo indicó José y como lo tiene la versión amigable también, es la primera observación general que viene con un glosario de términos. Ahora para la observación que estamos en proceso de construcción también va a ser acompañada con un glosario, dada la especificidad que excede el mundo de los niñólogos, si podemos decir algo así. La segunda cuestión que a mí me gustaría decir es que, y acá tomo la idea de Nelson Mandela, y es que la convención es un documento la convención es un documento predigital, es decir, en el 89, cuando los estados discutieron esto, discutieron el texto de la convención, no tenían ni idea del impacto y de la influencia que tiene el entorno digital hoy en nuestra vida. Entonces, pero como Mandela dijo, la convención es un documento vivo, lo que nos permite es leer ese texto del 89 que no se quedó estancado en el 89 y poder traerlo a este tiempo. Nosotros en el proceso de construcción de la observación general establecimos un consejo asesor de niños y se dio en una coyuntura particular. Una observación general en el comité lleva un tiempo de 2 años más o menos de preparación por todo el proceso de consulta y de elaboración de los borradores, y nosotros decidimos empezar empezar a trabajar la observación general en el año 2019, y en medio del proceso de construcción de la observación general apareció la pandemia y nos colocó en un escenario en donde lo digital, el entorno digital, fue el centro de toda nuestra relación. Entonces tuvimos la posibilidad de que mientras construíamos la observación recogíamos evidencia de lo que estaba ocurriendo cuando
lo digital se puso en pleno funcionamiento porque vivimos encierros masivos a nivel global, cierre de fronteras, el trabajo se volvió totalmente digital, en línea. Entonces, ese ha sido un poco la coyuntura del trabajo, el detrás de escena de la observación general. Los comentarios, las observaciones generales tienen un rol de orientar a los estados en generar y promover políticas, medidas legislativas de política pública y ayudarlos en la implementación. Y nosotros en el debate hemos tratado de ir con pie de plomo. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente cuando se habla de derechos del niño y entorno digital, uno siempre tiende a poner todo lo negativo en la balanza. Y nosotros tratamos de hacerlo con un cuidado, porque es indudable que lo digital es el ambiente en el que crecen hoy los niños, las niñas y los adolescentes en el mundo, y que tiene una potencialidad para la difusión y la promoción de los derechos del niño que es incuestionable, pero que también tiene riesgos asociados sobre los que hay que prestar atención, generar medidas y políticas para atenderlo. Pero por eso decíamos, no podemos cargar sobre lo digital todo lo negativo y tratar de buscar ese equilibrio en la visión que resume la observación general 25. Y en el proceso hay tensiones, algunas están recogidas en la observación general. José se encargó de marcar algunas cuestiones, tirando como desafío. Yo voy a hacerlo al final para que el instituto pueda seguir promoviendo ámbitos como estos en relación al trabajo que hacemos en el comité. Pero voy a plantear tres tensiones que están planteadas de muy buena forma en el documento de la observación general. Uno, la privacidad, la protección de la vida privada. Ese es un tema al que la observación general le presta mucha atención y que tiene que ver mucho con los derechos civiles y políticos, que en el documento de versión amigable hay una síntesis. Ese es un tema realmente de preocupación a nivel global de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, por la forma en que las plataformas y las empresas que están detrás de la plataforma recogen los datos de los niños de manera voraz y sin respetar los derechos establecidos en la Convención. Ahí volvió Daniela. Después, el segundo punto, una tensión entre la autonomía progresiva y el rol de las familias en la cuestión de lo digital. Obviamente los niños nos llevan la delantera en cuanto al manejo del entorno digital, al no tenerle miedo, y para eso los adultos, que somos previos a lo digital, necesitamos procesos de alfabetización para que el contacto de los niños con lo digital sea un contacto que pueda ser acompañado y orientado por las familias y por la comunidad, y se haga en entornos protegidos para sus derechos. Y lo último, José también lo planteó, es el rol de las empresas, el rol de los estados en relación a las empresas en una cuestión que es transnacional. Fundamentalmente las plataformas no están en nuestros países, operan fuera de nuestro territorio, pero aún así deben ser llamadas a responsabilidad y a una ética del trabajo en relación a los derechos del niño. Yo termino aquí. A mí estoy con ganas de escuchar a Daniela y ver todo el proceso que ha hecho el instituto con el grupo de niños y adolescentes que trabajaron en esta versión amigable de la observación general. Como Daniela no me escuchó, agradecerte a ti, Daniela, por este trabajo, agradecer a los adolescentes y a los niños que te acompañaron en esto. Para nosotros este documento es de un alto valor porque cumple con una de nuestras recomendaciones, y es que la convención y los documentos que surgen del órgano
creado por la Convención tienen que ser conocidos fundamentalmente por niños, niñas y adolescentes. 3 cuestiones que a mí me generaron luego de leer esto y luego de la invitación. Primero, una preocupación de involucrar más activamente a nuestra región en relación a lo que nosotros hacemos en el comité. Y eso lo digo con una preocupación que fue lo que pasó en esta observación general, pero al inicio ocurrió con la observación que estamos en proceso de construcción sobre cambio climático. La participación de la región ha sido muy esporádica y no tan fuerte. Y la región, este documento así lo demuestra, tiene muchas cosas para decir, que es importante que el comité las pueda recibir, las pueda leer, las pueda escuchar. Entonces, un desafío es a los niños que estuvieron atrás de esta versión amigable, sigan de cerca el trabajo de nuestro comité, sigan de cerca generando información para acercar al comité, porque la mirada de la región es importante para la construcción de todo lo que el comité elabora, redacta y resuelve. La segunda cuestión, y esta es una provocación, es recurrir a los miembros y a los ex miembros del comité a apoyar este trabajo. Llamarnos, no nos molesta, y pedirnos la colaboración cuando están en este proceso para que nosotros también podamos aportarle al proceso de construcción de estas versiones amigables. Capaz que nosotros le podemos decir, yo pensé que por acá esta era nuestra idea, y ustedes nos dicen, pero esta idea la podemos plasmar así, porque nosotros somos viejos, no pensamos a partir de las cuestiones que ustedes piensan, imaginan, crean, y este formato amigable, que es letra, pero es dibujo, es digital, es importante porque no todos los niños leen, no todos los niños entienden la escritura, y es necesario trabajar en otros formatos que no vuelvan tan aburrido un documento que a veces también para los adultos es un documento que puede ser tedioso. Y lo último es levantar y rescatar la cuestión del empoderamiento. Como yo decía, es un documento difícil, técnico, pero nosotros estamos convencidos que este proceso no puede ser posible sin la presencia y la participación de niños y niñas. Por eso creamos un consejo asesor, por eso el instituto genera un grupo para que traduzca a un lenguaje entendible un documento difícil. Entonces, el empoderamiento es una herramienta formidable que nos ayuda en el comité a nuestra tarea. Y por eso, finalmente, reiterar el agradecimiento a Daniela, y en Daniela a todos los niños y niñas que estuvieron atrás del proceso de construcción de este documento, que sin duda nos va a ayudar al comité a difundir lo que hacemos para que no quede en 4 paredes allá en un salón en Ginebra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartir tus reflexiones, y ten presente que esta provocación que nos diste la vamos a tener en cuenta, así que estaremos en contacto eventualmente. Muchísimas gracias por haberte conectado. Para continuar, le vamos a dar la palabra a Daniela Montero. Paso a presentarte brevemente, Dani. Ella tiene 15 años, es de Villaflores, Chiapas, México. En el 2020 se integra a la red de difusores de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Villaflores. Para el 2021 es difusora propietaria de las redes municipal y región frailesca e integrante de la red estatal de los derechos de la niñez. También participó en aproximadamente 10 foros nacionales de México sobre los derechos de la niñez y participa en la red Cipina México representando a Chiapas. En el 2022 participó en 15 foros organizados por el DIF Nacional. Se integra a la red de promotores ambientales de Villaflores, participa de la red Coria y se integra al GOT de UCI, ambos del instituto. Actualmente continúa sus actividades en el GOT de UCI, lo que nos llena de alegría, y cabe resaltar que durante este proceso de formación, Dani también ha sido activista del Boteo Teletón, así como promotora permanente de los derechos ambientales en redes y radio. Además, una persona muy sensible ante las causas de desastre natural en pro de ayuda humanitaria.
Dani, con esta presentación te doy la palabra. Bueno, anteriormente una disculpa por los problemas que tuvimos, sin embargo, ahora es un gran honor poder continuar aquí. Bueno, pues nuevamente, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los presentes. Mi nombre es Daniela Montero Padilla, soy originaria de México y parte del grupo de organizaciones temáticas del uso seguro del Internet, GOTUSI. Hace aproximadamente 2 años atrás, el GOTUSI estuvo trabajando de manera conjunta con niños, niñas y adolescentes y respectivos coordinadores de distintos países del continente americano, como por ejemplo Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Uruguay y México, para crear una versión amigable de la observación 25. Cabe recalcar que ya existe una observación 25, que establece que los estados tienen una clara responsabilidad de asegurar la supervisión sobre cómo actúan las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital. Sin embargo, surgió una problemática, ya que la observación 25 utiliza un lenguaje algo complejo para niñas, niños y adolescentes. Entonces, el GOTUSI atendió esta problemática creando una versión amigable de la observación 25, que está dirigida principalmente hacia niñas, niños y adolescentes. Es de suma importancia difundir a todo público en general la observación 25 amigable, ya que como niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a la información, a conocer cómo cada estado tiene la responsabilidad de protegernos en el ámbito digital, ya que a raíz de la pandemia del COVID-19, para muchos de nosotros se volvió una necesidad estar constantemente activos en las redes sociales o plataformas digitales. Dentro de la observación 25 amigable, encontraremos conceptos como qué es el adultocentrismo, que lo mencionaban anteriormente, y cómo podemos erradicarlo, qué es el interés superior del niño y cómo podemos ejercerlo, entre muchas más definiciones muy interesantes. Es por eso que el día de hoy los invito a leer la observación 25 amigable y compartirla. En lo personal, participar dentro de ese proyecto me permitió conocer más a detalle esta observación 25. Me encantó la manera en la que trabajamos. Las actividades eran demasiado didácticas y divertidas, además de que se acoplaban al horario donde la mayoría de los participantes que conforman esta red pudieran estar. Está claro que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de la licenciada Teresa Paulet, Alison y Marisol, pertenecientes al Instituto Interamericano del Niño y la Organización de los Estados Americanos, a quienes entrego mis más sinceros reconocimientos. Quiero agradecer al Instituto Interamericano del Niño y la Organización Estatal de los Estados Americanos por crear ese tipo de proyectos que benefician a la niñez y adolescencia de América. Hoy me queda más que claro que como niña y adolescente tengo la responsabilidad de seguir promoviendo y coadyuvar los derechos que nosotros tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, qué lindas palabras, y representaste muy bien a todos tus compañeros del GOT. Estamos muy contentos de que estés acá. Víctor. Bueno, buenos días a todos. La verdad que hablar después de que hacen uso de la palabra 2 personas que participaron en la redacción de la observación y el caso de Dani, que participó del trabajo del GOT en esta versión amigable, es un poquito difícil. Pero yo lo que quería destacar básicamente es, en primer lugar, esta propuesta de los grupos organizados temáticos, ¿verdad? Es una propuesta que hace el Instituto Interamericano del Niño para canalizar la inquietud de aquellos niños, niñas, adolescentes que vienen participando en diferentes espacios, pero que se congregan en torno a un interés temático. De este modo funciona uno sobre migraciones, otro sobre medios masivos de comunicación, y en este caso vimos la necesidad de impulsar este espacio de trabajo para elaborar una versión amigable de la observación 25. La observación 25, como bien decía Luis Pedernera, aparece después de 2 años de trabajo. Se inicia el trabajo pre-pandemia, pero cuando sale a luz la observación, realmente tiene un momento de muchísima importancia de la temática, ¿verdad? Porque de hecho la pandemia lo que llevó fue a un salto cualitativo en esta invasión de los aspectos digitales en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pasó de ser algo que venía creciendo, que se venía expandiendo, a dar un salto donde en realidad los niños, niñas y adolescentes pasan
a apoderarse prácticamente de este espacio a través de la tarea educativa, y ya aquellos planteos que existían antes de tener las computadoras en lugares donde los padres puedan ver qué está haciendo, o limitar las horas de navegación, esos aspectos, comportamientos cuasi tutelares que de alguna manera se recomendaban, ya no solo no son adecuados, sino que no son eficientes. Los dispositivos de conexión son múltiples, son pequeños, o sea, cualquier chico o chica tiene un celular, un móvil desde el cual conectarse, ya no es la computadora que está en una sala, ya la conexión no es fiscalizable de los adultos, ya que implica toda la tarea escolar y una serie de elementos, y realmente la generación se ha apropiado de la tecnología, ¿no? Y en esto, en esta apropiación, aparece una brecha entre lo que es el manejo técnico, el manejo en cantidad y calidad que se hace, y lo que son las herramientas para manejarse frente a situaciones problemáticas, digamos, que aparecen al navegar Internet, ¿no? Lo que hemos visto es que ha habido un creciente uso de Internet en el plano operativo, en el plano de la búsqueda de información, de las tareas escolares, pero sin embargo esto no va siempre acompañado de una formación y de herramientas para manejarse. Por otro lado, el acceso a Internet cada vez queda más evidente que aparece muy vinculado a la realización de derechos. No sé si podemos decir que el Internet es un derecho humano, pero sí que es un facilitador de la realización de múltiples derechos. Y que el no acceso es exclusión. El no acceso es, algunos dicen que es similar al tema de la lectoescritura a principios del siglo XX, ¿verdad? Y esto nos obliga a pensar cuál es la responsabilidad de los estados y cuál es la responsabilidad de la empresa en esto. Muchas veces la expansión del Internet se da con una lógica empresarial, pensando más en intereses de mercado, que pensando en una promoción del acceso a la información, a la expresión y a todo lo que el Internet nos aporta. Muchas veces hemos dicho que es necesario en la actual coyuntura garantizar un cierto acceso a Internet de toda la población. Y cuando digo un cierto acceso me refiero a que tengan tecnología, tengan conectividad y tengan herramientas para ese manejo y para esa navegación y para esa autoprotección de los peligros que puedan aparecer online. Esto lo digo porque muchas veces acá aparecen intereses básicamente empresariales, ¿verdad? De expansión de Internet con esa lógica y no necesariamente preservando, tomando atención a lo que es el tema de derechos. En ese sentido, los actores que participan en este proceso, y desde el libro hemos visto en varios espacios de trabajo sobre este tema, son múltiples, son muy variados. Y es necesario trabajar con esos actores para poder articular en torno al respeto y la promoción de los derechos de la niña. Es una de las primeras veces que el comité incluye en la observación la palabra de los propios niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esto es algo a destacar, es algo que el comité comenzó a hacer bastante recientemente, y no es una crítica al comité, sino tal vez un indicador de lo difícil que es a veces superar esa cosa adultocéntrica y poder realmente dar espacio a las palabras de los niños en ciertos lugares institucionales bastante rígidos, ¿verdad? Y las observaciones generales, como decía José Ángel, a ver, esta observación queda un poco obsoleta por la velocidad de avance de la tecnología, ¿sí? Pero también tenemos que pensar un poco en lo que planteaba Luis Pedernera de la convención como un documento vivo que es actualizado, profundizado, rectificado en algunos casos incluso, por las observaciones generales. Y las propias observaciones generales son documentos vivos que son modificados y enriquecidos por la práctica. O sea, en la medida que se implementan estas observaciones, en la medida que circulan y los distintos actores se apropian de ellos, son instrumentos que se van modificando, se van viendo nuevos aspectos, y esa práctica de implementación retorna
y permite cuestionar algunas de las cosas incluidas en esas propias observaciones. El tema de lo amigable, o sea, para nosotros es fundamental, y ya se dijo varias veces, que los titulares de los derechos, los niños, niñas y adolescentes, se apropien de estos instrumentos. Tenemos que superar aquello de protegerlos a ellos, como para darles realmente un espacio para la autoprotección y para el trabajo con y no para ellos. En ese sentido, las observaciones suelen ser poco amigables. Y yo me animo a decir un poquito más, creo que no son amigables no solo para niños y adolescentes, sino incluso para muchos adultos. Me pregunto cuán amigable es este texto para padres. Yo lo manejo con estudiantes de posgrado y les resulta bastante árido y complejo. En ese sentido, es muy importante poder promover versiones que sirvan a la difusión y a una difusión donde realmente el otro se apropie, no solamente sea el acto de ponerlo a disposición. Y en ese sentido, este trabajo que se hace desde el GOT, donde Daniela y sus compañeros y compañeras lo asumieron con mucha responsabilidad, tiene que ver básicamente con eso, ¿verdad? Con hacer amigable implica de alguna manera un supuesto del otro. Cuando nosotros nos ponemos a hacer algo amigable, suponemos lo que el otro puede comprender. Y en esa suposición de ese otro imaginario, que va a ser destinatario de la versión amigable, se nos puede colar mucho adultocentrismo. Si nos ponemos a pensar qué es lo que comprende un niño de 10 años, intentamos poner las palabras que él pondría, seguramente nos vamos a equivocar. Seguramente nos vamos a equivocar porque ese otro no está presente, es un otro imaginario, ¿no? Y en este caso, con esta metodología donde son los propios adolescentes los que interpretan, destacan contenidos, los interpretan, los traducen, los expresan en su lenguaje, justamente estamos procurando sortear ese obstáculo. O sea, que lo amigable sea hecho por ellos, autoproducido, y que ellos se apropien realmente de estos instrumentos. En ese sentido, pensamos que, no sé si es posible, tal vez no lo sea, por una cuestión de disponibilidad institucional, pero creo que prácticamente todas las observaciones merecerían un proceso de este tipo. Porque es la forma realmente de ser coherentes con lo que venimos planteando, en el sentido de que las observaciones tienen como destinataria toda la comunidad internacional, pero también como destinatarios principales que deben apropiarse de ellos a los propios niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido el instituto ha venido trabajando. Estos HOT funcionan gracias a que hay un trabajo de redes, un trabajo con adolescentes organizados, o sea, hay un sustrato atrás, hay un proceso atrás, y nos parece que justamente es una línea que hay que profundizar, que hay que continuar produciendo en esta tendencia, digamos, a ser amigables los documentos de derechos humanos. Bueno, finalmente agradecer a los que nos acompañaron en la mesa, agradecer especialmente a Daniela y a sus compañeros del GOT, el aporte, la seriedad con que trabajaron, la rigurosidad, y bueno, reafirmar que el instituto, en primera instancia, está como muy comprometido con esta línea de trabajo, y que esperemos se pueda continuar en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Te presento post tu intervención para que la gente también contextualice. Víctor es psicólogo, docente, exdecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y actual director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA. Por eso agradecemos muchísimo tu tiempo y el que te hayas podido conectar hoy con nosotros, Víctor. Para ir cerrando este evento, principalmente quiero recordarles que tienen un link disponible a una encuesta para evaluar la realización de este conversatorio, que solo tarda 3 minutos en realizarse, y que es muy importante porque tiene como fin recabar información para hacer de esta experiencia espacios mucho más ricos. A su vez, en caso de que aún no hayan accedido, en el chat se está compartiendo el link al documento de la versión amigable. Quiero agradecerle a todos y a todas las que se conectaron el día de hoy, la participación activa que han estado teniendo.
Hemos visto mucha interacción por el chat y también nos han estado llegando muchos comentarios y preguntas para los panelistas, para que ellos puedan retomar. Algunas de las preguntas recabadas son, y acá los invito a quien quiera responder, pueda prender el micrófono y explayarse. La primera pregunta es, ¿qué consejo le darían a la sociedad para promover el uso seguro de Internet y sacar provecho de las herramientas tecnológicas y la conexión que nos brinda? No se especifica a quién de todos ustedes les quieren hacer la pregunta, así que si alguno se anima, puede responder. Yo puedo, en lo que no soy un experto del tema, pero nosotros sí lo que hace un tiempo, en los primeros momentos de adopción de la recomendación y las primeras actividades, escuché a una abogada de una organización que sí trabaja en el entorno digital, que dijo una cosa que a mí me sorprendió, y me sorprendió porque, como les decía al inicio, 2 años de discusión de un documento, llega un momento que uno no sabe si lo que está diciendo está bien, está equivocado, es pertinente o no es pertinente. Es decir, la lejanía con el documento ya es de demasiada implicación. Y la escuché, una activista en temas digitales aquí en América, y dijo que era un piso mínimo en una región donde no había nada. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que es necesario regular la cuestión del entorno digital para regular en términos de protección a los derechos de niños y niñas. Y ahí tomo las palabras de esta abogada que decía que mientras en otros lugares ya hay desarrollo de legislación, reglamentación para el uso seguro de Internet, en nuestra región prácticamente estamos en punto cero. Ese me parece que es uno de los principales desafíos que tienen nuestros países. Porque cuando, como se dijo en esta jornada, uno se enfrenta a un fenómeno que tiene impacto en nuestros países, pero que tiene dimensiones transnacionales, las obligaciones de las empresas quedan en un espacio gris que es muy difícil de asumir. Y planteo un ejemplo. Ahora en el comité, en la última sesión de enero, tuvimos 2 países europeos en donde lo digital tiene un impacto en la vida de los niños en términos de insomnio, pérdida del sueño. 50% de los niños menores de 6 años tiene problemas de insomnio y 80% de los de hasta 18 presenta problemas para dormir por estar en las pantallas. Pero, y también la cuestión de la pornografía y la difusión de imágenes. Uno de estos países tiene una legislación que persigue a las empresas, aunque los niños cliquen en el botón donde dice sos mayor o sos menor, digan soy mayor. La ley de ese país persigue aunque el niño, a la empresa, aunque el niño haya mentido en la edad. Hasta ahora no hay un juicio finalizado con estas grandes empresas transnacionales que muchas veces se aprovechan de las personas menores de edad para la difusión de contenido pornográfico. Entonces nos enfrentamos a un problema de dimensiones, de reales dimensiones, en donde el poder de nuestros estados a veces entra en cuestión. Por eso generar mecanismos de regulación sobre el uso que apunten a proteger los derechos del niño y no solo a visualizarlo como un ámbito negativo, es fundamental, partiendo de la idea que decía esta abogada, que nuestra región prácticamente está en punto cero en esta materia.
Muchas gracias, Luis. Víctor, ¿querés agregar algo? Sí, yo creo que un poco lo que plantea Luis es central, ¿verdad? La experiencia que tenemos a nivel de las conversaciones con diferentes organismos de la región, lo que vemos es que la tecnología digital tiene una serie de características que desbordan los marcos legales. Uno de esos es lo transnacional, pero también este tema de las responsabilidades, ¿verdad? Si en la legislación, por ejemplo, vinculada a la explotación sexual, es muy claro que la remuneración por sexo a una persona menor de 18 años es delito, aunque esa persona haya dicho que tenía 18, ¿verdad? Y eso nadie lo discute en este momento. Sin embargo, en Internet un chico de 4 años puede decir que es mayor de edad y parece que la responsabilidad pasa a ser de él, el haberse autojudicado ese carácter. Y esto es algo que está en contradicción con los marcos legales. Sin embargo, hay una serie de dificultades para implementarlo. Pero creo que además del tema de los marcos legales, hay otro aspecto complementario, que es el aspecto educativo. O sea, a mí me parece que es importante que quienes trabajan con niños y los propios niños y niñas tengan elementos para manejarse en cuanto a la seguridad del acceso a Internet. Y que tengan posibilidades de diálogo. O sea, nosotros insistimos mucho en el diálogo intergeneracional en esto, ¿verdad? La mayoría de las vulneraciones de derechos tienen que ver con que los niños y niñas no se animan a compartir ciertas experiencias con los adultos, o sus adultos de referencia. O sea, aquello de que si lo digo me van a castigar. Y eso es el inicio a veces de todo un proceso de manipulación, de chantajes, que los lleva a situaciones muy comprometidas. Creo que el hecho de aprender a hablar y a escuchar con los niños, el hecho tanto de maestros como de padres y madres, de abrir canales de comunicación que no sean censura, que sean escucha, nos parece que es fundamental en este sentido para una protección eficaz en el entorno inmediato de los niños. Gracias. Luis, Víctor, muchas gracias por sus intervenciones. Dando esas respuestas tan completas, ya dieron respuesta a otras preguntas que el público nos había compartido, pero nos llegó una pregunta específica para Daniela. Daniela, la gente te pregunta que si nos pudieras compartir los retos que tuvieron ustedes como participantes del GOT para la redacción del documento y qué ventajas u oportunidades tuvieron en este proceso. Entonces repito la pregunta para ver si comprendí. Bien. Se refiere a como las dificultades que tuvimos para crear la observación 25 amigable y las ventajas que esta tiene. Sí, yo creo que también tiene que ver con las oportunidades para ustedes de haber sido parte de esta redacción. Ah, ok. Bueno, pues una de las principales problemáticas que teníamos al momento de crear esta observación, bueno, la versión amigable de la observación 25, fue el hecho de la conexión y el horario, porque como son distintos países, poder colindar con todos a un mismo tiempo donde no obstruyeran ni las clases ni nada, pues sí costaba demasiado. Otra cosa, creo que también fue la conexión, que en ciertas temporadas pues fallaba, pero una de las múltiples ventajas que tuvimos fue el indispensable apoyo de ustedes, el respaldo de ustedes, que nos ayudaron a realizar formularios, tratar de hacernos el trabajo menos pesado, con más tiempo, de manera didáctica. Fue algo que de verdad me emocionó mucho. Y la observación 25, la versión amigable, pues fue creada con un lenguaje más práctico de entender y precisamente fue escrito por niñas, niños y adolescentes. Fue redactado por niñas, niños y adolescentes desde su punto de vista, cómo lo interpretaban, qué querían dar a entender. Dentro de ellos está el adultocentrismo, el interés superior del niño, el derecho a la prioridad, entre otras cosas que al leer la observación 25 nosotros podemos rescatar y tratamos de ser lo más breves posibles para tener una idea clara y concisa y poder así contribuir a nuestro derecho de la información. Gracias.
Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Daniela. Fue un gusto trabajar contigo y con tus compañeros y estamos muy felices de que este GOT siga en funcionamiento. Con esta última intervención, ahora sí, damos por finalizado el encuentro. Les agradecemos enormemente a los disertantes, a los panelistas, por compartir este espacio con nosotros, y también por la excelente recepción que hemos tenido por parte del público, tanto en la descarga y lectura del documento, como en la conexión del día de hoy. Teniendo en cuenta que muchos se presentaron como docentes en el chat, aprovechábamos simplemente para comentar que el cuaderno número 10 de la Red Corea ya está disponible también en nuestra web. Allí niños, niñas y adolescentes de las Américas han hablado sobre temas relacionados al entorno virtual y a otras preocupaciones. Así que las invitamos y los invitamos a que entren a nuestra plataforma y puedan descargar los documentos que dejamos a su disposición. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado el día de hoy. Que tengan una muy linda jornada.